Muy buenas tardes, estudiantes de Introducción al Impuesto. Hoy vamos a hablar sobre impuestos directos e indirectos. En el sistema tributario venezolano se distinguen principalmente los impuestos directos e indirectos, así como la tasa. Cada uno se rige por su propia normativa. Tenemos que los impuestos indirectos gravan la riqueza, la renta o el patrimonio de las personas naturales o jurídicas. Dentro de los impuestos directos tenemos el impuesto sobre la renta, que es el principal impuesto en Venezuela, que grava los enriquecimientos netos anuales y disponibles obtenidos por cualquier persona natural o jurídica en el territorio nacional o por actividades económicas realizadas fuera de él. Cuando hablamos de las actividades económicas realizadas fuera del país, aquí se aplica el principio de rentabilidad mundial para residentes y principio de territorialidad para los no residentes. El impuesto sobre la renta está regulado por el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Impuestos sobre la Renta, así como por su reglamento y las diversas providencias administrativas emitidas por el CENIA que complementan su aplicación. Esta ley establece alícuotas progresivas para las personas naturales y proporcionales para las personas jurídicas. También dentro de esta ley se definen los conceptos de enriquecimientos netos, los costos, las deducciones, los desgravames y excepciones. Es un impuesto que se declara y se paga anualmente. También dentro de los impuestos indirectos tenemos el impuesto a los grandes patrimonios. Este impuesto es de carácter patrimonial, creado con el propósito de gravar el valor de los bienes y derechos, es decir, de los activos que conforman el patrimonio neto de los sujetos pasivos especiales, que son aquellos contribuyentes calificados por el CENIAL, cuya totalidad supere el monto establecido en unidades tributarias. Esta ley se rige o se estableció mediante el decreto constituyente con rango, valor y fuerza del impuesto a los grandes patrimonios, publicado en el año 2019. Este impuesto grava el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales. La base imponible es el valor del patrimonio neto, menos las exclusiones. La alícuota vigente actualmente oscila entre el 0,25 y el 1,50% del valor del patrimonio neto, siendo la más común en aplicar la del 0,25%. Dentro de los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo a las transacciones y su carga fiscal suele trasladarse al consumidor final. Dentro de los impuestos indirectos tenemos el impuesto al valor agregado, mejor conocido en Venezuela como IVA. Es el principal impuesto indirecto que grava el valor añadido en cada etapa de la cadena de producción y comercialización de bienes muebles y la prestación de servicios. Y es pagado por el consumidor final, pero es recaudado por los intermediarios o contribuyentes ordinarios. La normativa que lo rige está regulado por el decreto con rango, valor y fuerza de ley que estableció el impuesto al valor agregado. Su reglamento y todas las providencias administrativas emitidas por el CENIA que son fundamentales para su aplicación. La alícuota general actualmente es del 16%, aunque existen alícuotas reducidas para ciertos bienes y servicios de un 8% en algunos casos y alícuotas adicionales para bienes y servicios suntuarios que están entre el 5 y el 20%. El IVA se determina por el débito fiscal, es decir, el IVA cobrado en las ventas menos el crédito fiscal, que es el IVA pagado por las compras. Es un impuesto
que se declara y se paga mensualmente. También tenemos el impuesto a las grandes transacciones financieras. Este impuesto gravaba las transacciones financieras realizadas por ciertos sujetos pasivos especiales, que eran aquellos pagos que implicaban pagos en moneda extranjera o criptomoneda, así como los débitos en las cuentas bancarias. Se establece como ley del impuesto a las grandes transacciones financieras en febrero del 2022, que fue la última reforma que hubo en su prórroga para continuar en ese momento cobrando. La alícuota general era del 2% para débitos en cuentas o cualquier instrumento financiero donde intervengan los bancos, instituciones financieras o sujetos pasivos especiales. Sin embargo, para los pagos en monedas extranjeras o cualquier instrumento no emitido por el Banco Central de Venezuela, la alícuota que se aplica es del 3% para las personas naturales y jurídicas que no son sujetos pasivos especiales y del 2% al 20% para sujetos pasivos especiales, con una alícuota del 3% si el pago se realiza a sujetos pasivos especiales. También tenemos dentro de los impuestos indirectos los impuestos municipales, que son tributos cuya potestad recae en los municipios y están destinados a financiar los servicios y obras locales. Dentro de ellos tenemos que los principales impuestos municipales, o los más conocidos, son el impuesto sobre actividades económicas de industria comercio, mejor conocido como patente. Tenemos el impuesto sobre inmuebles urbanos, tenemos el impuesto sobre vehículos, tenemos el impuesto sobre especies, espectáculos públicos, perdón, y tenemos los impuestos sobre propaganda y publicidad comercial. Todos estos impuestos municipales están regulados por la Ley del Poder Público Municipal, que se establece en el marco general, que establece su marco general. Cada municipio en el ejercicio de su autonomía tributaria dicta sus propias ordenanzas de impuestos municipales, adaptando las alícuotas, perdón, y excepciones a sus necesidades y realidades locales. Estas ordenanzas municipales especifican las bases imponibles, las alícuotas, los sujetos pasivos, las excepciones y los procedimientos de declaración y pago. También tenemos como impuestos indirectos las tasas. Las tasas son tributos que se pagan como contraprestación por la prestación de un servicio público o por el aprovechamiento de los bienes de dominio público. Se diferencia de los impuestos en que existe una contraprestación directa e individual de un servicio. Dentro de estas tasas tenemos las tasas nacionales. Son tasas establecidas por el Poder Público Nacional por la prestación de servicios o el uso de los bienes de dominio público. Entre ellas tenemos la tasa por servicio consular, por ejemplo, la expedición de pasaporte, visa. Tenemos tasas aeroportuarias, uso de instalaciones aeroportuarias. Y tenemos las tasas de registro, ya sea el registro de documentos, de empresa, de marca, de patentes. Y tenemos tasas aduaneras, perdón, por servicios de verificación y almacenaje. Se encuentran dispersas en diversas leyes especiales y decretos que rigen los organismos que prestan dichos servicios. También tenemos que la normativa especifica el monto de la tasa, el servicio que la genera, el sujeto que debe pagarla y el procedimiento para su. También existen las tasas estadales. Estas tasas son establecidas por los gobiernos estadales por la prestación de servicios o el uso de los bienes de dominio estatal. Dentro de esta tasa se incluyen tasas por trámite de licencia de conducir, pudiera ser la tasa por servicio de registro público en algunos casos, intervención estatal,
La tasa por uso de infraestructuras estadales. El más común son los peajes. Se establecen en las leyes de Hacienda de los estados y en la ordenanza estadales específicas. Cada ley o ordenanza estadal detalla el concepto de la tasa, su base de cálculo y el monto, así como los procedimientos para su recaudación. También existen las tasas municipales, las cuales son cobradas por los municipios por la prestación de servicios públicos locales o por el aprovechamiento de los bienes. Tenemos, por ejemplo, la tasa por recolección de residuos sólidos, mejor conocida como tasa de aseo urbano. Tenemos la tasa por uso de espacios públicos, la tasa por expedición de licencias y permisos. También tenemos la tasa por servicios de agua potable y alcantarillado. Tenemos también tasas por servicio administrativo, que si es por la emisión de algún certificado o alguna copia. Se establecen en la ordenanza de tasas municipales dentro del marco de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Estas ordenanzas municipales detallan, igual que las anteriores, el servicio, el uso que se genera en la tasa, el cálculo de su monto, el cual puede ser fijo y variable, a menudo basado en categoría y consumo, y las condiciones para realizar su pago. Tomando en cuenta todo esto, este panorama ofrece una visión integral de los principales impuestos directos e indirectos, así como de las tasas que rigen el sistema tributario venezolano. En consecuencia, con los objetivos de identificar la normativa y comprender su aplicación. También cabe destacar que la legislación venezolana tributaria es dinámica y puede sufrir modificaciones. De todas maneras, gracias. Ahí tienen un amplio bosquejo de lo que son los principales impuestos directos e indirectos, así como las tasas. Gracias por por su atención.